Buenas noches, Randy. Buenas noches, La Bandeja. Saludos a todos. Buenas noches, La Bandeja. Primera vez que te veo, Bandeja. Espero que esté servida hoy. Randy, ¿tienes alguna pregunta en lo que esperamos? Leo Quintero, buenas noches. Hoy quiero hablar un poco de algo en lo que a veces no pensamos. A veces miramos a un muchacho de 20, 30 años y hoy miramos a un muchacho de 20, 22, 27 años y no pensamos en muchas cosas. Entonces, pues es interesante mirar la figura de Fidel Castro, este Fidel Castro joven, que con apenas 22 años se envuelve en uno de los fenómenos más trascendentales del siglo pasado en la historia de América Latina, como fue el Bogotazo. Después se envuelve en un asalto. A los 27 años se asalta el segundo cuartel más importante del país. Se va para México después de una prisión. Escenifica todo un proceso complicado. Por favor, compartan, Viaja para acá, para allá, reúne recursos. Esto es inaudito. Miren a una persona de 22, 23, 27 años e imagínense toda esta vorágine de sucesos, lo bien organizados y concatenados que están, como todas estas cosas pues parecen muy raras. Por favor, compartan. Saludar a algunos amigos. Buenas noches, Martelena. Yo apoyo a Otaola, ¿ok? No vayas a pensar que yo no apoyo a Otaola. Es nuestro gallito de pelea. Solo que yo no estoy de acuerdo con lo de la remesa, pero eso no nos va a dividir. A mí, a él no nos va a dividir, a mí, a ustedes no nos va a dividir eso. Porque no va a ser tema, no lo vamos a hacer tema. Nosotros vamos a poner nuestra atención en las cosas en las que estamos de acuerdo. Y en esta pequeño detalle no lo vamos a hacer mucho hincapié. Yo por lo menos no le voy a hacer hincapié. Yo no voy a alimentar odios ni voy a provocar que nos estemos separando por un desacuerdo. O sea, he tenido muchísimo desacuerdo en mi familia y siguieron siendo mi familia y seguía haciendo por ellos de todo lo que hiciese falta. Y en sentido de la política y de la oposición al gobierno cubano somos una gran familia. Somos una gran familia, unos más locos que otros, unos más tranquilos, otros menos tranquilos, pero somos una gran familia. Y el gobierno cubano cada rato se encarga de recordarnos que somos los malparidos de la familia. Somos el hazmerreír de ellos porque se escudan en el poder para reírse de nosotros. Y eso es algo que tiene mucho peso a la hora de uno pues manifestarse públicamente y no hacerle el juego a esta gente, aun cuando uno no esté de acuerdo con una cosa u otra, ¿no? O sea, no siempre hemos estado de acuerdo los buenos amigos y hay algunos aquí mirándome, escuchándome y saben que con mucha facilidad dejamos eso a un lado y seguimos en otras cosas. Compartan, por favor. Leo, el cubano de Cuba quiere remesa. Y mientras más tú le mandes, mejor. El que quiera cooperar en este asunto que lo haga y el que no lo haga. Yo estaba hablando al inicio, mientras recogíamos unas cuantas personas, nos uníamos unas cuantas personas. Por favor, compartan. Miren, hay algo
hay algo trascendental cuando hablamos de la figura de Fidel Castro y cuando tratamos de ilustrarlo. Siempre nos lo imaginamos como lo conocimos, cada uno de nosotros como lo conoció en su tiempo, ¿no? Yo tengo 54 años y el Fidel que recuerdo claramente quizás fue a partir del Fidel que fue a Chile y salió en el discurso con Salvador Allende. Ya, quizás personas ya personas con 80, 90 años recuerden al Fidel escaso de barba, con una gorrita magullada, aplastadita, no tan preformada. O sea, todos tenemos una imagen, pero más o menos nuestra generación y las generaciones más o menos entre los que nacimos a finales de los 60 o mediados de 60 al 75, tenemos una imagen de Fidel. Y esa es la imagen que realmente hoy muchos combatimos, ¿no? La juventud tiene otra imagen de un Fidel un poco más decrépito, no conocieron aquel Fidel activo, viril en las tribunas, manipulando con sus movimientos de micrófono y de tal, manipulando a todo un pueblo durante 8 horas. Y entonces muy pocos nos imaginamos, ¿no? Desde el punto, hola Michelle, desde el punto de vista de, por favor comparte Michelle, el millón de grupos ese que tú tienes por ahí para allá. Espero que hayan hecho un buen viaje hasta ahora, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en la historia, ¿no? Y a veces estas cosas que yo les digo, de si Fidel era o no era, y si cooperaba o no cooperaba, usted, a veces hay que ir a la visión esta familiar que tenemos de alguien de 20 años, de 22 años, hay que ir a la visión familiar que tenemos de un joven de 27 años. Porque uno no se da cuenta de lo que significa tener 23 años, 27 años, hasta que no los tiene, hasta que ya pasaron hace mucho. O sea, cuando 27, 30 años pasaron hace mucho y te encuentras con alguien que los está pasando, entonces te das cuenta la cantidad de inexperiencia, la cantidad de equivocaciones, tonterías, ¿no? Y que son necesarias en la vida, son necesarias porque cuando tienes esa edad necesitas disentir, necesitas no estar de acuerdo, necesitas estar equivocado, ¿ya? Porque en el proceso de entendimiento y de estudio transformas un poco el viejo conocimiento. No es que destruyes la vieja idea, no destruyes el viejo conocimiento, sino que lo transformas un poco y cada vivir de una persona es un poco cambiar conceptos, aunque los aceptes, o tú un poco los cambias en el momento en que los cuestionas. Entonces, me imagino a este Fidel, ¿no? Con 22 años con 22 años en el Bogotazo, donde resultaron más de 3.000 muertos. Me imagino a Fidel Castro un año antes, con 21 años, en Cayo Confite, organizando una expedición, tirándose en la bahía de Nipe, y con toda aquella claridad de no perder las armas y todas estas cosas, ¿no? Y con 27 años asaltando el segundo cuartel más importante del país, defendiéndose en un juicio, toda esta historia, toda esta línea recta, coherente, todo el tiempo. México, ya los viajes a Estados Unidos, recolección de dinero, la propaganda, aquel discurso contra Batista que hace poco escuchamos, y nos damos cuenta que aquí hay algo, o sea, no es que Fidel tuviese un plan, a la idea que me da a mí, no es que Fidel tuviese un plan, Fidel tenía un libreto, y cuando usted tiene un libreto, usted tiene el plan de otra persona. O sea, todos los libretos de hecho son planes. Lo que pasa es que cuando usted me da un libreto a mí, una línea a seguir, mío es el libreto y suyo es el plan. Entonces, si ustedes quieren valorar realmente, porque no, cuando pensamos en todas estas cosas de la historia, y tenemos la imagen de este Fidel ya revolucionario, maduro, tomando decisiones de gobierno, y no nos extraña ni Cayo Confite, ni nos extraña el Bogotazo, ni nos extraña el Moncada,
tampoco nos extraña la logística, la organización de la expedición. Nada nos extraña, porque hasta ahora yo he estado analizando los aspectos que lo pueden conectar con los órganos de inteligencia, con la CIA, con Permindex, que es una organización globalista vinculada a la CIA, que le donó $2,5 millones a través de Pío Socarrás. Y he estado en esta parte de la conspiración. No es que yo sea conspiracionista, no es que yo crea en la teoría de la conspiración, es que yo estoy mirando una conspiración y la estoy denunciando, ¿ya? Estoy tratando de poner en blanco y negro lo que a todas luces fue una gran conspiración. Pero una de las cosas a la que no habíamos prestado atención es el personaje en sí. El personaje en sí no es un hombre barbudo, con un uniforme, no, señor. El personaje en sí es un joven de 21 años en Cayo Confite, de 22 años en el Bogotazo, donde hubo un saldo de 3.000 muertos, donde se inicia la Guerra Fría en este continente, donde se funda la OEA, en esa masacre, en ese desastre que hubo en Bogotá. Un hombre que estaba en ese momento con 22 años tenía enlaces tan increíbles como Perón. Ya tenía, con 22 años, pues podía llegar a estar relacionado con Betancourt, el presidente de Venezuela, con Figueres en Costa Rica, con el que estaba en Haití, no recuerdo el nombre porque es medio francés. Es realmente increíble cómo a los 22 años ya tenía este alcance, ya que no es un alcance que puede tener cualquier estudiante de la Universidad de La Habana, sobre todo cuando ustedes saben que en la Universidad de La Habana se vivía un ambiente gangsteril, literalmente gangsteril. Fidel andaba con la pistola en la cintura como muchos otros compañeros de él de la universidad. Y cómo ese actuar bien centrado, bien coherente, a sus 21, a sus 22, a sus 27 cuando ataca el Moncada, después cómo organiza todo, y nunca en la historia Fidel cuenta que tiene un plan. Realmente Fidel nunca cuenta que tiene un plan, que había trazado un plan. La gente generalmente traza un plan, dice el plan es este y este, y hay un plan. Bueno, Fidel realiza todo lo que hace sin un plan. Sin un plan. Es como si el día antes le dijeran qué va a hacer mañana. Si se dan cuenta, Fidel salta de las luchas estudiantiles a Cayo Confite. Fidel de pronto salta y se mete en Bogotá. No es que él escribiera en su diario, yo pensando acá, estaba elaborando ideas, ¿no? No existe un plan. No existe un plan. Y todo estaba tan bien hecho que si no existe un plan en manos de Fidel, pues existe en manos de alguien. Y Fidel realmente lo que estaba siguiendo era un libreto. Cuando tú no tienes un plan y tú no manifiestas de que tú tienes un plan, pues obviamente el plan que tú estás siguiendo no es tuyo, es de otro. Entonces toda esta coherencia, toda esta seguridad que siempre tuvo en las cosas, o sea, tú tienes seguridad en todo, tienes seguridad en la revolución, como cuando lo cogieron preso en Moncada, tú tienes seguridad en todo el tiempo. Y sin embargo tú no tienes un plan. Esto me dice a mí que obviamente, y estoy haciendo un análisis lógico, esto me dice a mí que todo el tiempo Fidel siguió un libreto, y un libreto es el plan de otra entidad, otra persona, etc. Entonces, llegamos al Moncada, el Granma entra a Cuba, en alegría de Pío se mandó a correr del combate, se metió unos caguazos por allá, él y alguien más, y lo más cerca que estuvo Fidel de un combate fueron 250 metros con una mira telescópica. Triunfa, después de todas estas artimañas que hace el gobierno norteamericano para que triunfe. O sea,
yo creo que las personas que me han seguido un poco se dan cuenta, se habrán dado cuenta de que a Fidel le regalaron la victoria. Yo no, o sea, Cuba tenía tropas preparadas en Estados Unidos, Cuba tenía la mejor técnica de combate del Caribe, las tropas más grandes en el Caribe, y recuérdense que Cuba tenía que tener grandes tropas porque Trujillo era enemigo de Estados Unidos y Trujillo tenía un gran ejército, tenía muy buena aviación, tenía fábrica de armas. Por lo tanto, Cuba tenía que estar un poquito mejor y Cuba estaba un poquito mejor. Cuba tenía mejor ejército, Cuba tenía un ejército preparado en West Point, nuestros aviadores eran de West Point, nuestras brigadas especiales pues tenían entrenamiento especial, nuestras tropas tenían entrenamiento especial en Estados Unidos y tenían la última tecnología en la marina y en tierra. Y todo esto se invalida, todo esto se neutraliza. El gobierno norteamericano neutraliza todas estas tropas por una orden especial, le pide a Batista que le firme un documento, entonces le pide a Batista que firme un documento por cada prohibición, y Batista está obligado a firmar documentos, no usar las tropas élites, no bombardear las tropas de Fidel con bombas que tuviesen metralla, no le entrega a Batista los 20 carros blindados que ya estaban pagados, no le entrega los 1900 fusiles Garand, y toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, todas estas cosas, ¿no? Todas estas casualidades que van sumándose y sumándose, dan al traste con que Fidel llega al poder, viola la Constitución, viola todo lo que había prometido, pero se crea un fervor grande, el pueblo hizo mucha presión para que Batista se tuviera que ir, y la victoria de Fidel se percibió en Cuba como una victoria de todo el pueblo que lo apoyó, porque él prometió restituir la Constitución de 1940. Y el pueblo también sentía la confianza de que Fidel tenía el apoyo de Estados Unidos. Realmente el pueblo sentía esa confianza por todas estas cosas, que yo se las enumeré el otro día. Le leí 20 cosas que hizo el gobierno norteamericano para favorecer a Fidel Castro y perjudicar a Batista, ¿no? Yo se las leí el otro día una por una. Entonces Fidel llega al poder siguiendo un libreto. Para mí siguió un libreto. No tenía un plan porque en realidad no tenía un plan. Si ustedes buscan en la historia, búsquenme un plan. ¿Dónde Fidel tenía un plan? No sé, el directorio revolucionario en el año 30, el directorio estudiantil en el año 30 tenía un programa. Todos tenían un programa. A ver, Eliezer Ávila tiene un programa. La Payá tiene otro programa. El otro tiene otro. Aquí todo el mundo tiene un programa cuando hace una lucha. Fidel no tenía un programa. Fidel redactó 5 puntitos ahí en el juicio del Moncada porque se los mandó José Antonio Echeverría en un escrito para que él se defendiera. Pero Fidel no tenía un programa. No tenía un programa que decía vamos a organizarnos así, vamos a hacer esto, vamos a reunirnos en tal parte, vamos a hacer... Era como si alguien le mandara a hacer las cosas específicamente, y lo que él hacía y planificaba hacer no estaba sentado, no estaba documentado con anterioridad. Entonces Fidel llega al poder y se encuentra, entonces actúa, en cuanto llega al poder, actúa de una forma muy rara. De pronto, él se vuelve enemigo de las personas que lo pusieron en el poder y de la potencia que lo puso en el poder. Esto quizás hoy pueda cuestionarse, quizás la juventud cubana un poco imbuida en esta mentalidad reggaetón, en esta mente reggaetón, pues no está como para esto, como que no quiere hablar de estas cosas, ¿verdad? Y no le presta mucha atención a esto. Pero en aquella época no entiendo cómo es posible que el pueblo cubano no se haya dado cuenta de que a Fidel lo puso en el poder Estados Unidos. ¿Cómo es posible que en menos de un año, año y medio, Fidel traicione a la potencia que lo puso en el poder? Abiertamente,
desafiantemente lo hace y tome decisiones tan descabelladas como en aquel momento, descabelladas eran en aquel momento, como asociarse con la Unión Soviética, con el campo socialista. Y lo hace con una seguridad, lo hace con una firmeza, es como la continuación del libreto. Para eso te puse en el poder, para que tú sigas y te metas por ese caminito. ¿Ya? Aquí viene Playa Girón y viene todo esto. Pero miren, yo les voy a leer algo. Les voy a comentar algo que estaba leyendo ahorita con unos amigos. Unos análisis que hace un miembro del movimiento 26 de julio, de los opositores de Fidel Castro, de los que se tienen que ir del país, Carlos Franchi, y él hace un análisis, ¿no?, de incluso las discusiones que se tenían en aquel momento y que al final fueron las discusiones que llevaron al traste a que gran parte de miembros del movimiento 26 de julio tuvieron que irse del país, como Senén Perejera, uno de ellos, y este otro Max Lechny, de la Alianza Martiana. Algunos de ellos fueron del movimiento 26 de julio y tuvieron que abandonar el país. ¿Ya? Y yo, leyendo esto, yo llego a una conclusión. Y les voy a leer y después hablamos de la conclusión. Él habla de las condiciones que habían en Cuba y explica cómo no era necesario asociarse a la Unión Soviética y tampoco era necesario asociarse a Estados Unidos. Había una tercera potencia. Había una tercera potencia, pero precisamente era para Fidel Castro la peor de las potencias. Era una potencia a la que él más le temía. Y vamos a llegar ahí. Después llegamos ahí. Resulta que acá él plantea que había un gran fervor, un gran apoyo al movimiento triunfante. Yo no le quiero llamar revolución, porque eso no fue una revolución. Había un gran apoyo en las calles, había un entusiasmo y había un momento, como un momento propicio, ¿no? Era beneficioso para las personas que habían buenas noches, Brian, que habían acabado de triunfar, este grupo de jóvenes que había acabado de triunfar. No solo tenían el país así lleno de recursos, los almacenes estaban llenos, como me dijo un viejo amigo una vez en La Habana, sino que además el pueblo estaba imbuido y estaba ofreciendo sacrificio, lo que pida, lo que sea. Vamos adelante con esto, ustedes se la jugaron, nosotros, el pueblo respondió bien, nos la jugamos con ustedes. Encima de eso, las fuerzas más opuestas al movimiento, pues abandonan el país. O sea, como dice, a enemigo que huye, puente de plata. ¿Ya? Entonces, les voy a leer las condiciones. En los ingenios azucareros, en las colonias de caña, había una conciencia política, económica y social grande. Una gran experiencia. No se trata de improvisar, los obreros tenían experiencia, sabíamos producir azúcar, obreros técnicos estaban con la revolución y de siglos sabían hacer azúcar. Sabían hacer azúcar. Entonces, lo mismo podía afirmarse de la ganadería. Grandes latifundios que abastecían a bajo precio de carne y leche el consumo del país completamente. Cuba no tenía que importar ni carne ni leche. ¿Ya? ¿Y qué decir del tabaco y la larga tradición de tabaco? El café y las frutas, la papa, el boniato, la malanga, el maíz, los frijoles, las verduras. La pesca se podía incrementar. Cuba nunca fue un gran consumidor de pescado. De hecho, de todos los países latinoamericanos, Cuba es el que menos pescado consume. Y dejar de importar grasas, porque teníamos casi 40 millones de dólares de importación de grasa en un país que tenía maíz, maní, girasol, higuereta. Y dice, había que confiar en la gente, en su experiencia. ¿Ya? Este es el punto. Fidel no confiaba en la gente. Contábamos con una red comercial que era muy amplia y facilitaba la rápida conducción de productos de una parte a otra del país. O sea, había mucho dinamismo en la distribución. Estaba creada la red.
La mayoría de los profesionales, incluidos los 10.000 médicos, apoyaban el proceso. La burguesía contrarrevolucionaria y el antiguo batistato emigraron a Estados Unidos. O sea, no había nada que estuviera en contra de ese hombre. Y no se había radicalizado una oposición, no había una oposición radicalizada. Al exterior, sí, Estados Unidos, como se veía después, sin una invasión norteamericana, era una oposición y estaba derrotada. O sea, inclusive después de Playa Girón, pues la oposición al régimen, inclusive la exterior estaba derrotada. Y era necesario un poder popular, pero Fidel establece un poder militar caudillista. Fidel establece un poder militar caudillista. Un poder basado en el modelo ruso, en la influencia de la Unión Soviética. Estoy leyendo por arribita porque este hombre escribe en cintillos y es un poquito complicado leerlo. Entonces, esto fue una polémica entre Che y el comandante Daniel, ya que querían liberarse del imperio yanqui, pero no querían caer bajo el imperio soviético, ¿ya? Entonces más adelante le explica que la Unión Soviética no estaba capacitada para sustituir a los Estados Unidos en sus relaciones económicas con Cuba. Estaba muy lejos, tenía otro tipo de instalación industrial, los repuestos rusos no servían para la industria norteamericana y no producían las mismas cosas. O sea, un país frío, otra dieta, otra cosa. Era todo totalmente diferente. Y era una economía de tipo estatal que no engranaba con nuestra economía de principios de los 60. Entonces, más adelante dice, el gobierno soviético era reticente, aconsejaba paciencia. La Unión Soviética insistió muchísimo primero y después para que Cuba no se volviera socialista. Yo estoy hablando de una persona que todos los días conversaba con Fidel Castro. Todos los días estoy leyendo un testimonio de alguien que todos los días discutía con Fidel Castro. Alguien, acá en otra historia, Raúl le ofrece fusilarlo, que es Carlos Franchi, muere después se suicida en Puerto Rico, acá en el exilio. Por favor, compartan. Compartan, si comparten podemos llegar a más personas. Compartan ahora o compartan después, o compartan ahora y después. Entonces, los soviéticos proponían que fuese una isla heroica, la imagen de la isla antiimperialista, pero no socialista. Aquí, este es el libro de Carlos Franchi, acá está al revés, lo ven al revés, pero aquí lo van a ver, ¿ves? Isla heroica sí, antiimperialista sí, pero no socialista. Este es Carlos Franchi, y este es Fidel Castro. Carlos Franchi era el director del periódico Revolución. Entonces, inclusive los emisarios Khrushchev y Mikoyan aconsejaban calma y paciencia. China y otros países del este insistían en la moderación, contaban sus experiencias, o sea, no nacionalices, no radicalices, no te declares socialista. Era lo que aconsejaba. Y se asustaron cuando vieron el proceso acelerado y artificial de nacionalización de todo tan rápidamente. Acabar con la propiedad media y pequeña, comercio agrícola e industria privada. O sea, se asustaron cuando vieron que Fidel de pronto hacía todo esto. Esos consejos que le daban a Fidel, Fidel los tomaba siempre desconfiado y veía en ello una conspiración para no comprometerse, para cuidarse de sus relaciones con Estados Unidos. El modelo de Fidel que Fidel se dibujaba en su cabeza era el ruso-castrismo, un poder nuevo y total, controlado desde arriba, apto al tercer mundo. El papel del pueblo, trabajar y obedecer sin pensar. Ya, buenas noches Alejandro, un placer que tenerte por acá. Entonces, yo hablé de la tercera potencia, ya la mencioné. La tercera potencia realmente es el pueblo cubano.
La tercera potencia es el pueblo cubano que tenía capacidad de autoabastecerse, de producir carnes, grasas, alimentos varios, productos de exportación. Esa era la tercera potencia. El pueblo de Cuba era la tercera potencia. Pero Fidel le tenía un miedo patético al pueblo. Fidel le temió siempre al pueblo, a aquel pueblo y a este pueblo. Se cuidaban entonces y se cuidan ahora, porque somos el mismo pueblo. ¿Ya? Y a veces me enoja cuando veo personas hablando mal del pueblo de Cuba, escupiendo pestes. ¿Ya? Y yo creo que más temprano que tarde se van a tener que tragar sus pestes. Siempre ha sido así. E inclusive Vargas Llosa, que no me cae muy bien, pues dice que en cualquier momento el pueblo de Cuba le va a una sorpresa al mundo. Entonces, pensaba que los militantes que habíamos hecho la revolución no estábamos preparados para el socialismo. Lo que no era verdad. Lo que no aceptaban era el socialismo ruso, ni el caudillismo. O sea, los socialistas que estaban en Cuba eran los tradicionales, los que Fidel después destruye, no solo en Cuba, sino en toda América Latina. Aquí quiero hacer un paréntesis para hablar de la Constitución del 40 y de las acusaciones que se le hacen, la estigmatización, tratando de estigmatizarla como socialista por la cantidad de beneficios sociales y demás. Mire, los países de Europa del Norte, los países nórdicos, los países de esa Europa súper desarrollada, súper consciente, que han llegado a altísimos niveles, buenas noches Oscar y Leo, a altísimos niveles de igualdad, han logrado igualarse y han logrado la igualdad en el bienestar, en la riqueza, no la igualdad en la pobreza. No se confundan, tanto la derecha como la izquierda hablan de la igualdad, de la igualdad en la riqueza. O sea, nadie es tan tonto como para pretender vivir en un país donde hay 40 millones de pobres. Claro que ningún gobierno norteamericano quiere tener 40 millones de pobres en este país. Pero están. Y con un buen trabajo y con esta sucesión de gobiernos unos tras otros, un día serán 35, otro 30. Iremos, cuando esos pobres aumenten, quitamos el gobierno, ponemos otro. Y vamos a tender a tener menos pobres, que no todos, que no siempre son los mismos, porque esa es otra cosa que la gente no entiende. Hay 40 millones de pobres, pero no son siempre las mismas personas las que son pobres. Las personas eventualmente salen de esa situación y otros caen. El punto es que salen más que los que caen. En primer punto, salen más de la pobreza que los que van cayendo en ella. Eso es lo primero. Y lo segundo es que el criterio de pobreza cada vez lo vamos subiendo más. Cada vez lo vamos subiendo más. Y un pobre en Estados Unidos cada vez está en una escala adquisitiva mayor. ¿Ya? Entonces, ese es el otro punto, ¿no? Que es lo que no... En Cuba son 90% de pobres. No les puedo decir los millones porque ya en Cuba no se sabe la cantidad de habitantes que hay. Y a veces que quiero hablar de los habitantes de Cuba, tengo miedo. Tengo miedo, yo realmente vengo hace rato diciéndolo, que probablemente no seamos 8 millones. En Cuba probablemente no haya 9 millones de personas, caballero. Y esto es alarmante, la gente no está pensando en esto. Y esto es alarmante. Y todo es simple, es una matemática simple. El índice de fecundidad de reemplazo es 2.1. Por debajo de 2.1 su población disminuye. Por encima su población aumenta. ¿Ya? Sencillo. El índice de fecundidad es la cantidad de niños que tocan por mujer. ¿Ya? De hijos por madre. Cuando está en 2.1, ese es el índice de reemplazo. Si usted sobrepasa 2.1,
pues usted comienza a crecer, a aumentar sus millones, como hizo Chile del 59 a hoy. Chile aumentó de 6 millones a 18, más o menos. Me puedo equivocar, millón más allá, millón más acá. Nosotros, desde el año 78, tenemos el índice en 1.62, 1.70, 1.78. Desde el año 78 atrás, ya si son 20 años de este siglo y 22 de aquel, le quito uno para redondear, estamos hablando de 21 o 22 años con un índice de fecundidad que lleva a la disminución de la población nacional, a la disminución de la cantidad de cubanos. Y eso considerando que ahí ni entra ni sale nadie. Hoy sabemos que a Cuba no entra nadie a quedarse y se va mucha gente. O sea, no solo no nos favorece el índice de fecundidad, sino que no nos favorece cómo se comporta la migración, los fenómenos migratorios. Tampoco nos favorece. Cuba es un país con población, con pirámide poblacional invertida. O sea, una pirámide invertida, ¿ya? O sea, finito abajo y ancho arriba. Ya, aquí están los pequeños, los jóvenes y los viejos. O sea, la mayor cantidad de población en Cuba es adulta. Dentro de 10 o 20 años pasaremos a mejor vida el 70% de la población cubana de hoy. Y teniendo en cuenta de que no reemplazamos la cantidad, porque estamos por debajo de 1.72, estamos en 1.72, que no reemplazamos la cantidad de cubanos, pues va a haber una década en que vamos a caer de los famosos 11 millones a 3 millones o 4. De pronto. Y eso no le preocupa a nadie. Nadie está hablando de eso. Fíjense, no quiere decir que Estados Unidos no tenga una pirámide natural, invertida. Debía tenerla invertida, pero no la tiene. Tiene una pirámide saludable, que no es pirámide. Es así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un país que recibe inmigrantes. Y lo que no se repone por el índice de fecundidad, se repone por la inmigración. Porque también tenemos una cosa que los países, mientras más se desarrollan y más nivel de vida alcanzan, también disminuye el índice de fecundidad. Es algo que no me lo sé explicar, pero es una noticia alentadora hacia un futuro, ¿no? Hacia el futuro de la superpoblación mundial y qué sé yo. Eso es otro tema, pero sí el hecho de que en la medida que las sociedades se desarrollan, el índice de fecundidad disminuye, es bueno en el sentido de que no vamos a llegar a los 20.000 millones, ¿ya? Quizás no nos pasemos nunca de los 10.000 millones. Si seguimos desarrollando el mundo más, porque a pesar de las desigualdades en el mundo y todo lo que ustedes digan, y todo lo que diga la izquierda, que no le deja de faltar razón en muchos números, a pesar de todo eso, el mundo hoy es mucho mejor mundo que hace 100 años o 200 años. Cualquiera de nosotros hoy vive mejor que el rey de España hace 2 siglos. ¿Ya? No solo come mejor, nos alimentamos mejor, vivimos con más placeres, y etcétera, etcétera. O sea, el mundo sí ha ido, y le digo hace 2 siglos, pero también vivimos mejor que un millonario hace 80 años. ¿Ya? Tenemos muchos más recursos, tenemos mucho más cosas. O sea, como quiera, el mundo ha avanzado mucho. Aquí y en otros lugares. En lugares incluso donde hay pobreza, también ha avanzado. ¿Ya? Entonces, lo que le quiero decir es que la situación en Cuba hoy es muy delicada. Es muy delicada y siempre es que atacamos por ejemplo, que atacamos a Obama, ¿no? O atacamos a Trump porque no hacen con Cuba esto, aquello o lo otro, no tenemos en cuenta de que nadie quiere
que un país como Cuba colapse. Y Cuba, si Obama no abre y hizo lo que hizo, que yo no estoy muy de acuerdo, como quiera, si no lo hace, Cuba colapsa. Cuba colapsa, como país colapsa. Y mucha gente dice, eso es lo que tenía que haber pasado. No sabemos realmente. Yo les digo a ustedes, mirando este asunto de la pirámide poblacional, es muy complicado sacar adelante a un país atrasado, retrasado. Es muy complicado sacarlo adelante con una pirámide poblacional invertida, porque eso significa que usted tiene muy pocos jóvenes y muchos viejos. Usted tiene muy poca gente saludable y mucha gente enferma. Usted tiene muy poca gente fuerte y mucha gente débil. Usted tiene muy poca gente independiente y mucha gente dependiente. Entonces, cuando se da esa situación, no se pongan a pensar en crematorios y esas cosas. La situación hay que resolverla a la buena, ¿ya? Y esa cantidad enorme de gente mayor te va a decir, pero es que yo trabajé toda mi vida, ¿dónde está mi dinero? ¿Ya? Y no está. Y entonces la gente joven que pudiera producirlo, que es lo que está pasando inclusive en Estados Unidos, no alcanza. Y cuando los países como Cuba comienzan a endeudarse para pagar los beneficios de la vejez, entonces se complica la cosa. Y eso está pasando en Cuba hoy. Cuba se está endeudando para pagar los subsidios a la vejez. Se está endeudando para pagar los subsidios a la vejez porque la juventud no produce. Y no es que no produzca, la juventud hace lo que le toca. Sencillamente no llegan al número, no le llegan al número y punto. Pero Fidel no encontró un pueblo así. Fidel encontró una pirámide saludable, encontró un pueblo joven, encontró un pueblo que lo respaldó. Encontró la potencia. Fidel estaba a la cabeza de una gran potencia, más fuerte que Estados Unidos, más fuerte que la Unión Soviética, para el pedazo de tierra que ocupaba. Y le hablo de los países nórdicos y me desvié un poquito. Porque todos hablamos de los países nórdicos, que la socialdemocracia y todo lo que a usted le dé la gana. Esa gente son ricos porque tienen un tubo de recursos naturales. Esa gente son ricos sobre todo porque son ricos. Ricos del subsuelo, de los recursos que tienen. Claro que tienen otra riqueza enorme, que es la gran educación y todas esas cosas. Pero son inmensamente ricos porque tienen enormes recursos naturales. Y cuando estigmatizan la Constitución del 40, que aquí fue donde me desvié un poquito, de socialista, porque daba muchos beneficios, no dábamos muchos beneficios. Había una base material para hacer eso. La justicia social no es más que la igualdad o la distribución de bienes económicos. O sea, hay que producirlos, hay que tenerlos. Usted no puede distribuir lo que no produce. Usted no puede repartir lo que no tiene. Entonces, aquí quiero responderle a Canel. Canel, nadie reparte lo que no tiene. Entonces, cuando se hace la Constitución del 40, estos constitucionalistas, muchos eran hasta enciclopedistas, políticos de mucha experiencia. Pues el país contaba con los recursos, con muchos recursos. El país contaba con experiencia de trabajo, el país contaba con una nación. Y estábamos en el lugar correcto, con los recursos, con todo, para hacer la Constitución que hicimos. Y por supuesto que íbamos a ser un país inmensamente rico en muy poco tiempo. En 12 años, en 12 años legales, no en 12 años totales de esa Constitución, a pesar de que no se había aplicado completamente, y la lucha del pueblo y las manifestaciones eran por poner en función plenamente todas las cosas de la Constitución,
pues a pesar de eso, el país pasó a aumentar de forma fantástica la inversión nacional, a desarrollar pequeñas industrias. Eso nos ayudó mucho en la Primera Guerra Mundial. Y éramos 6 millones de cubanos en una tierra rica, llena de recursos, que se autoabastecía en comida y importaba apenas un 20% de su consumo, que no era comida. La comida en lo fundamental se producía en Cuba. Si ustedes piensan en la dieta del cubano, cuando piensan en la dieta del cubano y en las cosas que come el cubano, miren a ver cuál realmente no se produce en Cuba. Todo se produce en Cuba. Y todo se producía bastante, y lo había en demasía, había bastante. Entonces, pasamos de ser un país donde las personas pasaban por su casa al mediodía y entraban y sin pena se sentaban a la mesa a comer, a ser un país donde siempre invitábamos a las personas a comer y sabíamos que nos iban a decir que no. Porque yo recuerdo los años 70, los años 80, son cosas que yo creo que es la primera vez que lo hablo. Miren, una de las cosas que me asombraron a mí realmente de la Unión Soviética es que si usted llegaba a casa de alguien y estaban comiendo, usted simplemente agarraba una silla y se sentaba a comer y conversar con ellos. La gente no se negaba a una invitación. Siéntate. Gracias, se sentaba. ¿Y qué tenemos? ¿Y qué hay? Y ya estaba metido en la conversación. A mí eso me impactó. A mí me impactó porque yo ya había visto aquella especie de cortesía, hipocresía. Yo no sabía ya ni lo que era. Habría que preguntarle a Pardolazo, que es un poquito más entendido en letras, y llamarle a esta cosa, a esta conducta típica del hambre, típica de la miseria del cubano post 60s, ¿ya? Llamarle a esto cortesía, hipocresía, o no sé, educación con qué más lo puedo combinar, ¿no? Pero realmente y aquí hay amigos míos que estuvieron conmigo en la Unión Soviética, y llegábamos a casa de alguien, llegábamos al cuarto, a la casa de alguien que estaba comiendo, y a veces ni nos invitaban, le hacían así, y te movían una silla. Te hacían así una silla, y te la movían, y no te invitaban, tenían la boca llena, estaban comiendo, lo que fuera. Te movían una silla, y seguían en lo de ellos. Tú agarrabas la silla y te sentabas, y qué bien se ve esto, y qué bien se ve aquello, y a comer. ¿Por qué no? Entonces, cuando yo llego a Cuba, pasé esta pena. No me acuerdo ni en qué casa de mi barrio, en el Modelo, donde yo vivía. Yo llego y a mí alguien me invita a comer. Y yo agarré y me siento a comer. Y la comida no la había. No alcanzaba. Y yo, vamos. Ah, gracias. Me siento. Aterricé. Son cosas que me pasaron. Y realmente caí en cuenta, ¿no?, de que no era lo mismo. Pero hicimos una constitución con muchos beneficios sociales, porque teníamos de dónde sacar para beneficiar al pueblo. Teníamos recursos, teníamos un pueblo trabajador, un pueblo productor, un pueblo solidario. ¿Ya? Teníamos un pueblo acostumbrado a tener. Porque ese cuento que le hace Fidel de las injusticias, el hambre, en Cuba no había miseria, no había hambre, eventualmente podía pasar. Hoy no es eventualmente. La pobreza en Cuba hoy no es eventual. No es eventual. Está por doquiera, está en todas partes. Saludos, Carlos. Está por todas partes. Es una vergüenza. Y una de las cosas más terribles que tiene Cuba es la cantidad de gente que tiene con educación, con nivel educacional, no vamos a decir con educación, que tienen con determinado nivel educacional medio y alto,
viviendo en una pobreza, por ende, humillante, porque los pobres de este mundo, para no vivir humillados, deben necesariamente ser analfabetos. Lo triste es educar a un pueblo. Lo triste es enseñarle a un pueblo filosofía, letras, matemáticas, y después mantenerlo en una pobreza humillante, y que ese pueblo tenga la capacidad de entender lo humillante que es esa pobreza. Ese es el pueblo que tenemos hoy en Cuba. Pero sigue siendo la misma potencia aquella a la que Fidel tanto le temía. El pueblo cubano hoy sigue siendo la misma potencia a la que Fidel tanto le temía. Y si ustedes no confían en esos muchachos que no hablan de política, que no se interesan, yo sí confío en ellos. Porque hay un sentimiento natural de nación. Y ese sentimiento natural de nación lo tenemos los cubanos. No lo vamos a abandonar nunca. Lo tienen también los mexicanos, los uruguayos, todo el mundo lo tiene. Todas las naciones tenemos ese sentimiento natural. Y los cubanos también. Y esa tercera potencia a la cual Fidel le temió tanto y a la que nunca le dio un chance, a la que nunca le dio una oportunidad, está ahí dentro de Cuba, es el pueblo cubano, ¿ya? Con sus militares, a los que Fidel siempre le temió a sus cuerpos de oficiales y de militares, siempre les tuvo miedo. Por eso acusaba a los Estados Unidos de que nos iba a atacar, para que los Estados Unidos dijera públicamente que nunca nos atacaría. Y cada vez que Estados Unidos desmentía a Fidel, era como virarse para esta oficialidad y decirle: ustedes están solos, con ustedes no está nadie. ¿Ya? Cuando la 2506 regresa a Estados Unidos, Kennedy tiene un discurso con ellos y Kennedy les dice que si los militares cubanos daban un golpe tendrían todo el apoyo del gobierno norteamericano, y eso se clasificó. No sé si alguien de la 2506 sale y me desmiente. Eso se clasificó. Se les hizo jurar que nunca dirían lo que Kennedy habló en aquel discurso con ellos, porque no era conveniente para los intereses de los poderes ocultos norteamericanos y de los poderes no ocultos en Cuba, porque Fidel era un poder no oculto. No era conveniente que se supiera la actitud manifiesta del presidente de Estados Unidos en aquel momento, de que si a los militares en Cuba se rebelaban, Estados Unidos los apoyaría. Ya cuando muere Kennedy, no sabemos si esta posición presidencial se mantenía o no, porque la muerte de Kennedy se le atribuye a varias razones, y una de las razones es Cuba. La otra de las razones son problemas monetarios con la banca y cosas así, otros con la mafia. El punto es que esta actitud de Fidel agresiva hacia Estados Unidos, nos quiere agredir, los planes de agresión y bla bla, hizo que Estados Unidos constantemente estuviera desmintiendo todo esto, como es lógico, y eso era como una señal al ejército cubano que no valía la pena rebelarse. Pero aún así esto no era suficiente, y Cuba introduce 64.000 tropas soviéticas y las distribuye en toda la isla, y asesores y todo. Esto era como decirles: puede pasar lo de Hungría, y más tarde, después del 68, le decía: puede pasar lo de Checoslovaquia. Realmente la presencia de las tropas soviéticas en Cuba no era simbólica, ni era para asustar a los Estados Unidos. Era para advertir y asustar a los mandos medios cubanos. ¿Ya? A los mandos medios cubanos. Porque el ejército cubano viene del pueblo, viene de la gran potencia.
de la potencia a la que Fidel siempre le temió. Y lo que me viene a la mente ahora es pensar si los que pusieron a Fidel en el poder también le tuvieron miedo a esa gran potencia, que es el pueblo cubano, que es la isla, con sus riquezas, con su carácter, con su ánimo, con su ímpetu. Entonces, me duele mucho cuando veo cubanos que hablan mal del pueblo de Cuba. Primero porque ellos mismos se sacan a sí mismos de lo que es el pueblo, y todos somos el pueblo. Entonces, cuando ustedes vean a un cubano, y es mi actitud, es mi respuesta, está aquí en los chats donde yo participo. Inclusive en alguna directa me ha salido algún que otro cubano y me ha dicho: los cubanos no sabemos nada de política. Y yo le he dicho: habla por ti, no hables por mí. Ya, sin pena, defiéndanse. Ustedes son el pueblo cubano, nosotros somos el pueblo cubano. Los cubanos no tenemos educación cívica. No, habla por ti, no hables por mí. No hables por ellos, habla por ti. Si tú no tienes educación cívica, tú no tienes educación cívica. Entonces, esta actitud de algunos cubanos, estos pronunciamientos de algunos cubanos en las redes, ¿no? Que por supuesto ninguno lo dijo nunca estando en Cuba, y yo no quiero ofender con esto a nadie, ¿ya? En Cuba muchos no dijimos muchas cosas, otros dijimos muchas cosas, y eso no es el tema. Pero las personas que vinieron jóvenes para acá o que no se metieron en política porque no les vino, no. Hay mucha gente que no se metieron en política cuando estaban en Cuba porque realmente nunca lo pensaron, porque siempre estaban detrás de un objetivo, o sus padres lo sacaron o lo que fuera, y hoy están pensando en política, y eso vale, pero hay una posición ética, ¿ya? No puedes hablar por un pueblo de esa manera, con ese desprecio, como si tuviéramos 4 payasos ahí en La Habana. No tenemos 4 payasos en La Habana. Tenemos un gobierno que lo puso ahí, el gobierno de Estados Unidos. Tenemos un hombre que cuando llega al poder con 30 o 32 años, 26, 33 años, cuando llega al poder con 33 años, había seguido un plan, había seguido una estrategia. Ya lo ponen los Estados Unidos con 33 años en el poder, y se pone a hacer todas estas cantidades de cosas inauditas, sin un plan, sin nada, pero muy coherentes todas, ¿ya? Y a mí no se me ocurre pensar otra cosa, y tengo la libertad, y tenemos la libertad de especular, ¿no?, sobre las razones que tuvo el Departamento de Estado de Estados Unidos, y quiero hablar específicamente del Departamento de Estado de Estados Unidos, porque es una institución, el presidente es otra, el FBI es otra, el otro es otra. El Departamento de Estado de Estados Unidos puso a Fidel Castro en el poder, y debió tener una buena razón para hacerlo. Los Estados Unidos no son, en la política, no son como Cuba, que es una especie de un velero. No, los Estados Unidos son muy coherentes, y no planifican por 15 años, planifican por 45, por 50, por 100 años. Entonces, no es posible que hayan puesto a Fidel en el poder por equivocación. No es posible tampoco que Fidel haya sido el único. Hay muchas cosas que podemos analizar. El punto es que hasta hoy Estados Unidos no nos ha explicado, el Departamento de Estado hasta hoy no ha dado una explicación de por qué pusieron a Fidel en el poder. Y hubo muchas sesiones del Congreso y se respondieron muchas preguntas, pero nunca se cuestionó de esta manera. Nunca se cuestionó al Consejo de Estado cuál era el interés de ellos de poner en el poder a Fidel Castro, porque eso era un interés manifiesto, claro, ¿ya? Y nosotros los cubanos, acá, la muestra del experimento que no está allí, o sea, la muestra que va a vivir en el mundo normal. Cuba es un mundo anormal, donde han ocurrido muchísimos experimentos. Yo los aclararía para algunos amigos que tengo que no son cubanos, acá.
Cuba han ocurrido muchos experimentos sociales, experimentos médicos. Cualquier cubano se lo puede decir, le enseña el hombro, ¿ya? Nuestra historia clínica, nuestros dolores de hueso, toda una serie de cosas generacionales podrían dar fe de que hemos sido un gran experimento. Pero en todo experimento usted necesita sacar una muestra de las condiciones del experimento y ponerla en condiciones normales. Entonces esta diáspora cubana es un poco esa muestra de los conejillos que no están dentro del experimento, sino los conejillos que están viviendo como el resto de los conejillos, ¿no? Del mundo, ¿no? Que está viviendo como el resto del mundo. Entonces, los que hemos trabajado en laboratorios sabemos que cuando usted analiza algo, usted tiene que agarrar el material del que está analizando y dejarlo en condiciones normales. Entonces, someter a ciertas condiciones, a ciertos experimentos, el material, pero tiene que tener algo comparativo, ¿no? Y los cubanos que estamos acá en el exilio somos el material comparativo de las cosas que han ocurrido en Cuba. Entonces, tenemos que estar claros y entender que el cubano de la isla, y yo miraba hoy a Pedrito el Paquetero, ustedes tienen que ubicarse en cuál es la realidad de ese muchacho, cómo él vive, cómo él piensa, cómo él razona. Porque, adivinen qué, cuando va a buscar el pan, él no tiene un carro afuera o pregunta, ¿tú vas a usar el carro? Quiero ir en tu carro, no voy a ir en el mío, ¿entiendes? O no voy a ir en la camioneta porque es muy grande, no tengo donde parquearla. O sea, no, él agarra una bicicleta o va a pie, se va en una guagua. Esas son realidades muy diferentes. Ellos están dentro de aquel experimento y nosotros estamos fuera. Vivimos dos mundos muy diferentes. Lo que no hemos dejado de ser una sola nación. Y como que no hemos dejado de ser una sola nación, por eso es nuestra insistencia en que aquello cambie. Porque la muestra, los conejillos de India que dejaron fuera, somos normales. Estamos en condiciones normales. O la muestra testigo, gracias Sergio. Estamos en condiciones normales. Vivimos con los patrones normales de este mundo y entendemos. Y no queremos que nuestros familiares sigan sometidos a ese experimento. Yo pienso que quien quiera que haya manipulado todo esto con nosotros los cubanos, ya tenga todos los resultados que quería. Ya escribieron sus compendios. Se acabó, señores. Está bueno ya. Nadie quiere la Cuba que hay hoy. No la quiere nadie. Ya hicieron todas sus conclusiones. Ya sacaron todo. Pues, Raúl, ¿hasta cuándo, viejo? Raúl, te estás muriendo. Haz algo, compadre. Haz algo. ¿Dónde tú estabas cuando tu hermano prometió restituir la Constitución del 40, Raúl Castro? ¿Dónde tú estabas? ¿A ti no te lo dijeron? ¿A ti no te dijeron que tu hermano prometió al pueblo de Cuba restituir la Constitución? ¿O será verdad que no lo hizo porque tú habías matado 130 gente en Santiago de Cuba sin hacerle juicio? Ya estás viejo, te la perdonamos, vaya. Entrega, organiza tu velorio. Mira, Raúl, organiza tu velorio. Pon en su lugar al marido de tu hija, pon en su lugar a todo el mundo y restituye la Constitución del 40. Comienza el proceso tú. Porque va a correr sangre si tú no lo comienzas. Porque cuando tú te mueras, Raúl, tu helicóptero no va a volver a resolver los problemas que han ocurrido. No vas a poder correr a calmar a Ramiro y al otro. No vas a poderlo hacer, Raúl. ¿Entiendes? Entonces, sería bueno que por el bienestar de tus nietos y tus nietas, ya, o de tus hijos tardíos, no sé, que por el bienestar de ellos pienses en estas cosas. Y no lo digo porque esté loco yo ni muchas cosas, no serías el primer dictador
que hace un cambio, como Franco, por ejemplo. Y Franco lo hizo desde un profundo sentimiento nacionalista. Franco hizo la Constitución, que yo no la aplaudo del todo. La Constitución franquista es la que tiene a España metido en una pila de problemas. Pero un hombre como Franco, que llega al poder por encima de una pila de cadáveres y muertos sin tumbas y poetas asesinados y todo lo que se quiera decir, ¿no?, de un dictador fascista. Inclusive un hombre como Franco entiende que tiene que preparar una salida, que tiene que organizar al pueblo para evitar un derramamiento de sangre, para evitar una debacle como la que él provocó cuando empezó, porque regularmente las cosas suelen terminar como comienzan. Es el ciclo de la vida. Suelen terminar exactamente en el punto que comienza. Pero, como que somos seres racionales, somos seres humanos racionales, no somos pensantes. A mí se me ocurre de pronto, Raúl, que pienses en Stroessner, en Pinochet, en la dictadura militar de Venezuela, que pienses en el mismo Franco. Lo que va a pasar, Raúl, después que tú te mueras, es muy peligroso. Si tú no lo organizas ahora autoritariamente, regresan al punto de partida entre el ejército, esta parte del ejército que tú has puesto ahí a cogerse el país, los pocos serranos que queden y los combatientes, los veteranos de Angola. Eso es un triángulo que no se quiere cerrar, ¿no? Eso es un triángulo que quien único lo mantiene estable eres tú. Y tal vez estoy hablando con un cadáver, pero si hay alguien sustituyendo a la personalidad de Raúl escondido por ahí, piensen en esto, porque cuando falte este elemento de cohesión, eso es un polvorín. Cuba es un polvorín. Y ustedes no tienen control de la mecha, ustedes no tienen control del detonante. Entonces, ya han habido suficientes muestras desde que Raúl, desde que entregaste el poder y te aislaste un poco y te enfermaste un poco, ha habido suficientes muestras de cómo se pueden ir muy fácil las cosas de la mano. En Punto Cero, por allá por Oriente. Ha habido suficientes muestras de lo fácil que se pueden ir las cosas de la mano. Y ese va a ser tu legado. O sea, ya tienes un legado bastante penoso, ¿no? Pero tú no solo vas a dejar legado, vas a dejar hijos, nietos. Así que haz algo. Haz algo por tu familia. Ni pienses en el pueblo cubano, hazlo por tu familia. Porque ellos van a pagar lo que tú no hagas, lo que tú no pagues. Lo van a pagar ellos. Aquí decía Frankie que en una discusión con Fidel le dice: los únicos que saben de socialismo en Cuba son los viejos comunistas. Ahí es cuando Fidel le da entrada a Aníbal Escalante. Que el pueblo cubano no estaba preparado para el socialismo, que el estalinismo era la necesidad de la minoría revolucionaria de imponer la revolución a la mayoría no revolucionaria. Son palabras de Fidel. Para que si alguien por ahí cree que Fidel no era estalinista, pues ahí está. Fidel liquida el 26 de julio, liquida a los del directorio revolucionario. Pues Fidel, después del ataque a Palacio, el directorio revolucionario queda muy debilitado y no tiene tiempo de recuperarse. Y Fidel más o menos lo liquida. Bueno, yo no quiero hablar mucho más de esta situación. Yo quiero que me gustaría
gustaría que los cubanos dejáramos el morbo de estar presionando en las cosas que nos separan, ¿ya? En las cosas que nos separan. Y me refiero precisamente a, por ejemplo, en su tiempo fue rebelión, ahora es esto, de lo otro. No debemos hacer mucho hincapié en estas cosas ocurren por desgracia, ¿no? Por desgracia ocurre una idea infeliz o una idea desafortunada, se le ocurre a cualquiera, nadie es nada porque se le ocurre una idea desafortunada, a mi modo de ver, ¿no? Los que están de acuerdo que la apoyen, los que no estamos de acuerdo, pues simplemente no participamos. De todas maneras, yo sé que van a triunfar todos, los que quieren, los que no quieren, los que reciben y los que transfieren y son transferidos. Aquí todo el mundo va a triunfar con esa idea, es genial. Me recuerda a una vieja cancioncilla rusa un poco cómoda que dice que la carrera en el lugar es reconfortante porque reconcilia. No hay ni ganadores ni perdedores. La carrera en el lugar es reconciliadora. Y esa es más o menos la idea de este asunto de la remesa. Es como una carrera en el lugar. Aquí todo el mundo va a ganar. Aquí no va a haber ni perdedores ni ganadores. O sea, aquí no va a haber... Todos vamos a ganar, incluyendo al gobierno, nuestra familia, los que la proponen, los que están en contra. Entonces, cuando en una polémica todo el mundo gana, no hay polémica, pues no se echa, ya, se acabó. Suerte. Entonces no sé si alguien tiene preguntas. Buenas noches, Sergio, no llegas tarde, pero bueno, imagínate, es que, Sergio, tengo un problema. Yo usualmente tengo 2 teléfonos y cuando entro comparto, ¿no? Por el otro, y se me quedó en el camión, entonces pues sucede que no comparto tanto, ¿no? Pues yo no sé si me extendí mucho, no pensé extenderme tanto. Incluso algunas de las cosas que hablé pensé dejarlas para otra directa, pero bueno. Saludar a ver a las personas que han llegado. Bueno, Leo, creo que te saludé. En plena Guerra Fría infiltrar un agente poderoso en el corazón de la URSS, sí. Desestabilizar el sur de América Latina. Ya, mira, el trabajo de Fidel en América Latina había comenzado ya desde el año 48 con el Bogotazo. Y ya, Perito y Paquetero tiene una moto, va, perfecto, me alegro por él porque realmente trabaja. A mí me parece que hace un buen trabajo. Y se merece la moto. Además, si la tienes, porque la pude comprar, me parece. Bueno, Martelena, ya te saludé, creo que te fuiste y volviste. ¿Cuál era el objetivo, la ganancia de ponerlo en el poder? Ese es el problema, Martelena, que es lo que queríamos saber. Solamente, Martelena, no, Karina. Poner a Fidel en el poder, ¿por qué lo pusieron en el poder? Es la pregunta del millón. ¿Por qué lo pusieron y lo permitieron en el poder? Los Estados Unidos pusieron y quitaron dictadores todo el tiempo. ¿Por qué a Fidel no? Si tenemos las pruebas de que lo hizo, tengo acá, las he leído muchas veces, tenemos las pruebas de que lo hizo y cómo lo hizo. O sea, tenemos las pruebas. Pero además, lo hizo por doquiera. ¿Por qué Cuba no? Ah, porque se hizo llamar socialista. ¿Y lo fue? ¿Lo fue? Yo no creo que lo haya sido. Entonces, ahí estamos quitando uno. Al final, Fidel también se mete en los cambios en la Unión Soviética. Tomó parte activa, inclusive en el golpe de Estado que se le dio a Gorbachev. ¿Por qué pensar que la destrucción de la Unión Soviética no fuese parte del plan? Cuba desangró a la Unión Soviética. Cuba engañó a la Unión Soviética en Angola. ¿Ya? Y yo estuve en la Unión Soviética, estuve en una misión consular, en 2 misiones consulares. Y te puedo asegurar que la actitud de los diplomáticos cubanos en
entonces en la Unión Soviética hacia los soviéticos era de desprecio. No los trataban como amigos. No los trataban como amigos. Y ellos, como que tienen una idiosincrasia diferente, pues no se daban cuenta. No se daban cuenta de la burla, la falta de respeto, el engaño, la trampa, ya, las estafas a nivel de gobierno. ¿Qué te puedo decir? Ellos sentían que eran amigos nuestros, pero nosotros no sentíamos que éramos amigos de ellos. Por lo menos a nivel de los funcionarios consulares. Es lo que yo pude ver y por lo que tuve problemas, por lo que tuve discusiones. Entonces, una idea pudo ser infiltrar el campo socialista, infiltrarlo no con un hombre espía, sino con un país espía. La otra idea pudo ser, si miramos, ¿no? Si miramos el movimiento de izquierda de América Latina, es una izquierda muy diferente. Es una izquierda que produce droga en Colombia, que trafica droga en gran medida. No quiere decir que lo hagan por sí solos, ni mucho menos. Por supuesto que si la droga se vende en Estados Unidos tienen que haber grandes magnates de la droga. Y yo hice una directa sobre este tema y explicaba cómo durante la presidencia de Reagan se traía droga en un avión militar norteamericano que se le había vendido y aterrizaban en el aeropuerto de Mena en Arkansas, donde entonces era presidente Bill Clinton. Detrás de esta historia hay un par de muertos y hay varios testimonios en internet y cómo ocurría todo eso. Estaba involucrado Noriega, estaba involucrado Ochoa, Cuba, Panamá, Honduras. Y el avión bajaba con armas y subía con drogas. Bajaba con armas y subía con drogas. Esta operación de tráfico de drogas y de armas es la que por un accidente en cuestión de control en Nicaragua, de control de tropas y de prensa, ocurre un accidente, tumban este avión y de pronto se descubre todo el escándalo de lo que se dio a llamarlo el escándalo Irán-Contras. Era una operación de tráfico de droga por allá a finales de los 70, donde estaba involucrado Colombia, Pablo Escobar, abasteciendo Noriega como un lugar de entrega. Se volaba a Nicaragua, de Nicaragua se reabastecía el avión y se volaba hasta aquí. Hacia allá el avión llevaba las armas de los Contras, que las dejaba en Honduras. Volaba vacío a Panamá, cargaba la droga y volaba de regreso, pero reabastecía de combustible en Nicaragua, que era quien prestaba este servicio de reabastecimiento, sin revisar el avión. Y pagaban allí en Nicaragua a los cubanos, pagaban su royalty, la ganancia por reabastecer el avión, por interceder en todo este lío. Y esto es una madeja muy complicada, yo la expliqué ya en una directa, por ahí anda. Y pues Fidel pervirtió a la izquierda latinoamericana, la convirtió en bandoleros, en secuestradores, en traficantes, y eso no le costó mucho, y hizo mucho dinero a cuenta de todas las guerrillas, a cuenta de todas las guerras en las que participó, y en otras que no participó también hizo mucho dinero. Aparentemente el dinero de la guerra él lo recibía limpio, no era un dinero sucio, y por eso le gustaban tanto las guerras, porque arriesgaba poco. Los miles de cubanos que murieron en Angola fue un negocio, fue como él prestó un servicio y se le pagó. Mucha gente se pregunta hoy, bueno, ¿por qué si Angola tiene tanto petróleo hoy, tenemos tanta escasez, por qué no nos regalan o nos dan un precio preferencial? No, Angola pagó cada centavo.
y Fidel realmente estaba protegiendo propiedades de caucho y de petróleo de personajes globalistas como Rockefeller en Angola. Cuando Angola triunfa, los soviéticos no pudieron sacar un galón de petróleo de ahí. Eso todo fue de los norteamericanos. Y ¿cómo se llama? La hija de Dos Santos es la mujer más rica de África. Dos Santos es inmensamente rico. O sea, todo esto fue un gran negocio. Un gran negocio cimentado con la sangre de nuestros cubanos. Igual en Etiopía, igual en Siria, en todas las guerras donde Fidel se metió, debe haber tenido una ganancia no fiscalizable, una ganancia en blanco, una ganancia que al tesoro, al norteamericano, no se le hubiera ocurrido ni preguntar por ella porque era debida, era un trato. Y nada, son cosas que están ahí. Fidel cambió la retórica de la izquierda, Fidel cambió los procedimientos de la izquierda, Fidel corrompió a la izquierda, Fidel participó en la caída de la URSS y Fidel participó en la ruina de la URSS. Entonces, como que los americanos no explican hasta hoy por qué ayudaron a Fidel. A mí se me ocurre pensar que tiene que ver con todo esto. Un hijo de un terrateniente abusador español en primera generación que odiaba a los cubanos, de pronto llega al poder. Explíquenme una sola razón que le indique a ustedes que Fidel amaba al pueblo cubano. Una sola. No existe una sola razón que nos diga a nosotros que Fidel amaba al pueblo. No lo amaba. No, lo amaba. Y él lo sabía. Y él sabía que el pueblo, más temprano que tarde, iba a dar la respuesta adecuada. Y la va a dar. Por eso no permitió estatuas, ni calles con su nombre. Nada de eso, nada de eso. No. Él sabe. Siempre supo que el pueblo cubano, temprano o tarde, va a poner las cosas en su lugar. Yo soy partidario de restituir la Constitución del 40. Creo que un pueblo donde se viole una Constitución y no se restituya es un pueblo herido para toda su existencia. Es una nación con un peligro de existencia perenne, hasta que no se haga una justicia de carácter histórico y factual, ¿no? Con la restitución de la Constitución, mucho más en un momento constitucionalista. Estamos atravesando un momento constitucionalista, acabamos de aprobar un mamotreto con el nombre de Constitución, ¿ya? O sea, existe un momento constitucional en estos momentos, existe un momento de cambio de generacional en Cuba. Es la segunda treintena de ese régimen. Ustedes saben que Cuba responde de 30 en 30 y existe un momento constitucional. Es el momento de defender la Constitución del 40, es el momento de empujar este argumento no es punible, no está prohibido y es un argumento a lo que le teme mucho la tiranía. Y de todos los argumentos que le podemos exponer a nuestros militares, este es el mejor, el más brillante. De todos los argumentos que le podemos exponer a nuestro cuerpo de Ministerio del Interior, lo que queda, a lo que haya de honorable en ese cuerpo todavía, la Constitución del 40 es el mejor de los argumentos que se le puede exponer a las fuerzas del orden en Cuba y a las Fuerzas Armadas en Cuba. Las Fuerzas Armadas en Cuba no están con el fidelismo, no están con el castrismo, son pueblo, están con el pueblo. Ellos mismos pensarán que no. Ellos son parte del pueblo, ellos están con el pueblo
y salvo un pequeño grupito, ellos no son vilipendiados, ni son beneficiados, ni nada de ese sistema. Así que bueno, buenas noches, gracias por el tiempo que han estado acá. Compartan, por favor, compartan aún acabándose y nos vemos pronto. Nos vemos en otra ocasión. Quizás vengamos con algunas ideas un poquito más terminadas. Alguien me da una buena idea hoy acerca de qué hacer con los cubanos que están desperdigados por toda América Latina. Y es una buena idea. Una buena idea. No la voy a exponer primero porque no es una idea mía. Y quiero discutir con la persona que me la dio para ver si le damos una forma y la sacamos. Es una muy buena idea. Que tengan buena noche y pues, como dicen los mexicanos, ahí nos vídeos.